Ahí está. Ejercicio 12 dice, un cajón se encuentra sostenido por un cable y pesa 600 kilos. Eso pesa esa caja, ¿no? Una cuerda es atada al cajón en A, ¿sí? Por un hombre, con el fin de colocar el cajón en la posición deseada. Hay que determinar las tres posibilidades. Las cuatro, está faltando el caso D, ¿sí? Entonces dice, hay que determinar la fuerza que ejerce el hombre para cada uno de los casos, cuáles son los esfuerzos en los tramos AB, AC, CE y CD, cuáles son los esfuerzos que se producen para cada caso en cada uno de esos elementos, y luego pide las reacciones que se generan en D y en E para cada uno de los casos. Las reacciones, como vimos en la clase pasada, hoy lo vamos a explicar un poquito más con un ejemplo, ¿sí? Es un tema que lo vamos a ver más adelante, pero acá ya empezamos aunque sea a mencionarlos, ¿sí? Entonces, el caso que vamos a hacer es el caso A. Después ustedes pueden profundizar haciendo el B, el C y el D, pero el caso A lo vamos a hacer ahora, que es el que le voy a presentar en este momento. Hola, hijito. Bueno. Admitimos más personas. Cualquier duda, cualquier consulta también me pueden avisar por el chat. Bueno, dice así, ¿no? Ejercicio 12, ahí lo tenemos los datos de la caja y los ángulos. ¿Sí? Para la posición determinada, el problema pide, justo en esa posición, calcular todos los esfuerzos que acabamos de mencionar. ¿Sí? Entonces, para la resolución, recuerden que nosotros estamos viendo problemas pertenecientes a la unidad 1 y a la unidad 2, que corresponde al sistema de fuerzas concurrentes. Es decir, fuerzas que tienen un punto en común de concurrencia, ¿sí? Y en ellos aplicamos todos los conceptos de esta primera parte de estática, ¿no? Equilibrio, aplicamos el polígono de fuerzas, ¿no? Aplicamos los conocimientos que tenemos de los principios de la estática, ¿no? Entonces ustedes vayan recordando todos esos conceptos que debemos tener en cuenta para poder plantear una solución acorde, una solución adecuada, criteriosa. Bien, para la resolución, entonces, si queremos, la pregunta, ¿por dónde empezarían ustedes? Por el punto A. ¿Se acuerdan que yo les hice una pregunta? La clase pasada les di algunos tips, algunas formas de poder encarar nosotros un problema, ¿no? Y es primero saber a dónde quiero llegar, entonces eso me va a llevar a decir desde dónde tengo que partir, qué elementos necesito, qué conozco, qué no conozco, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. Bien, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Alguien dijo por ahí? Determinar el peso también, porque está en kilogramos. El peso es conocido, ¿sí? Lo que debemos hacer es entonces... Digo, la fuerza. Vamos a determinar las fuerzas. Alguien dijo por ahí, vamos a realizar el cuerpo libre del punto A. ¿Por qué en el punto A y no en otro punto? Como el C,
el D, el E, por ejemplo. En ese punto, una de las fuerzas es conocida. En ese punto, el punto de concurrencia del cable AC y del cable AB, ¿no? Es el punto común donde concurren esas tres fuerzas. Una de ellas es conocida y tengo otras dos que no lo son, pero sí conozco sus direcciones. Por lo tanto, ¿puedo resolverlo? Sí. Sí, se puede. Vamos a ver que sí lo podemos hacer, ¿no? Mediante el planteo de dos ecuaciones de equilibrio estático, vamos a ver que podemos resolver este tipo de problemas. Bien, entonces, como dijimos, vamos a realizar el diagrama de cuerpo en libertad del punto A, ¿no? Es decir, en ese punto A vamos a colocar las fuerzas o las cargas que son conocidas y las fuerzas o cargas desconocidas, las que se producen como consecuencia de la acción de la carga. Bien. Hasta aquí yo a los sentidos de las fuerzas incógnitas, yo lo supongo, ¿no? Yo lo voy a suponer. Yo supongo que la fuerza FAB apunta hacia abajo, es decir, la fuerza que realiza el hombre apunta hacia abajo, y voy a suponer que la fuerza del cable AC apunta hacia arriba, ¿no? Una forma de hacerlo, para poder suponer los sentidos correctos, es realizar el polígono de fuerzas, ¿sí? El polígono de fuerzas, ¿no? Pero lo voy a dejar para el segundo punto, ¿sí? Ahora voy a explicar esta parte y después lo voy a dejar para el segundo punto. Si yo no conozco el sentido de las fuerzas, sino que yo supongo el que está ahí en el gráfico, el verdadero sentido, ¿no? El valor real, perdón, el sentido real de la fuerza, me lo va a dar el signo, ¿sí?, del resultado obtenido. Por ahí creo que alguien preguntó, no sé si fue en este curso o en el curso de la tarde, alguien me preguntó qué pasaba si el resultado les daba negativo. Les expliqué algo como esto, que dependiendo del signo, si yo obtenía un valor negativo en una de las fuerzas incógnitas, no quería decir que estaba mal. Si el número estaba bien y tenía simplemente un signo negativo, no significaba que estaba mal, sino que implicaba que el sentido que yo le había asignado a esa fuerza inicialmente no era el correcto. Bien, y que con solo hacer un cambio del signo y cambiarle el sentido de la fuerza en la realidad, eso estaba bien. Y obviamente ese cambio tenía que impactarlo en la otra ecuación, porque yo, acuérdense que planteo dos ecuaciones, parto de una para encontrar la otra. ¿Me explico? Entonces tenía que cambiarlo en la otra ecuación o en las ecuaciones afectadas. ¿Bien? ¿Queda claro esto que acabo de decir? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Bueno, sigamos entonces. Entonces, suponiendo el esquema planteado, ¿no? Conozco P, no conozco FAB y no conozco FAC. A cada una de ellas, dependiendo del sentido que yo le asigné, es el ángulo que elijo para realizar la ecuación de proyecciones, ¿sí? Porque si estamos planteando equilibrio, cuando planteamos equilibrio, ¿qué es lo que estamos encontrando? ¿Qué me puede decir? ¿Qué es lo que buscamos con equilibrio? Que la El valor de las fuerzas. A ver, ¿cómo es? La relación entre las fuerzas. La relación entre las fuerzas. Alguien dijo Que por ahí la resultante resultante. sea 0. Ahí está, ¿no? Alguien dijo por ahí resultante. No estamos encontrando resultantes, ¿sí? En equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas me tiene que dar 0, ¿no? Porque si existe resultante, el sistema no está en equilibrio. Estoy buscando las equilibrantes. ¿Me explico? Sí, profe. Si yo estoy buscando la resultante, la ecuación a plantear no será igual a 0. Bien, esos son conceptos que tienen que quedar
bien grabados, bien asentados, por eso lo repito y hago hincapié en esto. Cuando equilibramos, la ecuación tiene que estar igualada a 0. ¿Sí? No admite resultante. Entonces, planteamos sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. Si estamos acá en el costadito, vamos a hacer el polígono antes, para ver si el sentido de las fuerzas es el correcto. El polígono me va a avisar si lo que yo supuse está bien o está mal. Veamos. Entonces ahí tengo P, ¿no?, con un valor determinado, una magnitud determinada que ahora no me interesa, ¿sí? FAB, ¿sí?, con el sentido supuesto, y obviamente FAC tiene que cerrar el polígono para que el sistema se encuentre en equilibrio, condición necesaria y suficiente en sistemas concurrentes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. El polígono para un sistema de fuerzas concurrentes, el polígono de fuerzas para que ese sistema se encuentre en equilibrio debe ser cerrado. Si no es cerrado, quiere decir que el sistema no está en equilibrio, está admitiendo una resultante. Entonces, ahí podemos ver, si yo respeté los ángulos, ¿no?, y tracé cómo se construye el polígono a partir de las direcciones y de la fuerza dato. Coloco la fuerza dato, que en este caso es P, con su valor, ¿no?, suponiendo que ese segmento equivale a 600 en una escala de fuerzas adoptada. Trazo dos paralelas a FAB y FAC, una por el extremo de P y otra por el origen de P, donde esos dos segmentos se cortan, me van a estar dando la magnitud, de acuerdo a la escala adoptada, de FAB y FAC. ¿Me explico? Sí, profe. Sí. Yo, Bien, profe, no ahí- terminé de entender. Sí. ¿Lo del polígono? Sí, o sea, lo que dijo recién de las líneas. Vamos para atrás entonces. ¿Cómo construyo el polígono? ¿Sí? ¿Cómo construyo el polígono de fuerzas? Partiendo de las dos direcciones partiendo de la fuerza dato, que es P, ¿no?, yo elijo un sistema de una escala de referencia, ¿sí? Una escala de fuerzas, tantos centímetros equivalen a tantos kilos de fuerza. Esa es la escala adoptada para hacerlo gráficamente, ¿no?, para poder construir el polígono. Suponiendo que ese segmento que representa a la fuerza P equivale a 600, entonces, ¿qué hago para poder construir? Trazo dos rectas, dos segmentos paralelos a FAB y paralelos a FAC. ¿Por dónde? Una por el origen de P, ¿sí? Ahí tengo yo el segmento representativo de FAB, que ahí ya lo he transformado en flecha, ¿no? Y la otra paralela por el extremo de P, que representa a la dirección de FAC. Fíjense. Supongo que todavía yo no le coloqué las puntas a FAB ni a FAC. Simplemente son dos segmentos. Se cortan en el punto en común entre FAB y FAC. Bien. El sentido, si yo sé que P va hacia abajo, tiene que ser el mismo sentido que yo siga para la fuerza FAC y FAB. Me tiene que dar un polígono cerrado, ¿sí? Es decir, una flecha sigue a la otra. ¿Me explico? Sí, profe. Bien. Luego, con la escala de fuerzas adoptada, yo puedo gráficamente ya de alguna forma determinar cuánto vale FAB y FAC. ¿Sí? Trabajando prolijamente, trabajando con una regla, con escuadra, con transportador, yo puedo obtener gráficamente el valor de FAB y FAC. Esto gráficamente. Pero bueno, en la vida real
no todo es gráfico y no nos podemos fiar de lo gráfico. Es una ayuda. Yo lo hago porque es una ayuda y debemos conocerlo para, de alguna forma, identificar rápidamente los posibles sentidos de las fuerzas FAB y FAC. Finalmente viene la verificación analítica, que es donde me gusta hacer hincapié, ¿sí? Para poder determinar los valores numéricos reales de FAB y FAC. Entonces, planteamos equilibrio en A, dijimos que planteamos dos ecuaciones de proyecciones en X y en Y. La primera de ellas es la ecuación de proyecciones de todas las fuerzas, tanto conocidas como desconocidas, sobre el eje X. Y obviamente tiene que estar igualada a 0 porque estoy equilibrando, ¿sí? Ahí tenemos la ecuación planteada. Fíjense, FAB, si bien en el gráfico yo tengo que desde el segmento de FAB hacia el eje horizontal son 30 grados, yo podría usar ese ángulo, se los había dicho en la clase pasada, o podría trabajar con el ángulo total barrido. ¿Cuál era la diferencia? ¿Quién me puede decir? De trabajar con coseno de 30 o coseno de 330. ¿Quién me puede decir la ventaja, la desventaja o Que por yo qué le uso tendría uno que por qué poner el otro? signo. El signo. Es decir, si yo pongo la proyección horizontal de FAB por el coseno de 30, ¿qué tengo que hacer? Anteponerle el signo menos o el signo más, dependiendo, ¿no? Dependiendo, porque en este caso estoy del lado derecho, ¿sí? Del eje vertical, entonces el coseno de 330 es lo mismo que el coseno de 30, va a ser siempre positivo. ¿Bien? En este caso es indistinto. Podría haber puesto coseno de 30 o coseno de 330. Sí me va a influir, por ejemplo, en cuando plantee la proyección vertical, que ya lo vamos a ver. ¿Me expliqué hasta aquí? Sí, Sí, profe. profe. A mí, por simplicidad, me conviene, siempre lo he hecho así, trabajé con el ángulo total. Lo que no quiere decir que ustedes puedan escoger el otro camino. Siempre y cuando teniendo en cuenta el asignar el signo antes. Cuando uno toma el ángulo total barrido, no debe asignar signos, porque el signo me lo da el coseno o el seno del ángulo barrido. ¿Está bien? Si anteponemos un signo, podemos cometer un error planteándolo de esta forma. Bueno, ahí tenemos la ecuación. Si no hay dudas, planteamos la ecuación de proyecciones verticales. Obviamente sé que la proyección horizontal de P es 0. ¿Por qué? Porque no tiene proyección horizontal, ¿sí? Simplemente la escribí para escribir la ecuación completa. Pero podría no haberla puesto. Pero para que se entienda y ustedes puedan ver cómo se hace, pongo a P por coseno de 270. ¿Sí? Y coseno de 270 es 0. Al igual que coseno de 90. Entonces planteamos la ecuación de proyecciones verticales igual a 0 porque estoy equilibrando y tengo la ecuación para las proyecciones verticales. Fíjense que FAB por el seno de 330, vamos a ver más adelante que me va a dar un signo negativo. O lo que era lo mismo que poner FAB por seno de 30 y anteponiendo el signo menos. ¿Bien? ¿Dudas acá con las ecuaciones? No, profe. No, profe. Bueno, sigamos entonces. De acá yo elijo, a la primera lo llamo 1, a la segunda 2, y de acá, como pueden observar, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Quiere decir que yo, con estas dos ecuaciones, puedo resolver el problema. ¿Sí? FAB y FAC son las dos incógnitas y tengo las dos ecuaciones. Que sabemos que por sustitución podemos resolver la indeterminación. Entonces elijo despejar de la ecuación número 1 cuánto vale FAC. Obviamente me queda en función de FAB, ¿no? A esta ecuación que llamo 3 la voy a reemplazar en la número 2 para finalmente poder encontrar
y a esa ecuación la llamo 4, para finalmente encontrar cuánto vale FAB, donde ahí sí finalmente, en función de P, que es dato, yo puedo encontrar cuánto vale FAB, y FAB vale 63,85 kilogramos. Profe, le hago una consulta con respecto a los decimales, o sea, ¿cómo nos tenemos que Sí, manejar en ese caso? Por ejemplo, cuando hacemos el cálculo de los cosenos, ¿lo hacemos directamente de la calculadora? ¿sí? Sí, pueden hacerlo directamente con la calculadora, como ustedes quieran. Yo a veces trabajo con 2 o a veces con 3, ¿sí? Quizá con 3, a medida que uno va agrandando más los decimales, va arrojando valores más precisos, ¿no? Cuando uno viene reduciendo decimales, arroja valores más redondos, ¿sí? Pueden trabajar con 2 o 3 decimales, no hay problema. No le va a cambiar mucho el resultado. ¿Bien? Bien, profe. Entonces, ahí FAB les da 63,85 kilogramos. Ahora sí, con FAB yo puedo obtener, antes de pasar a la otra, fíjense que FAB es igual a la fuerza FH. ¿Y qué es la FH? La fuerza que hace la persona. Es la fuerza que hace la persona. Sí, señor. Y ya vamos a explicar un poco este tema. Es la fuerza que hace el hombre, ¿sí? A 30 grados para inclinarla de la vertical 5 grados, ¿sí? Esa es la fuerza para mantener el sistema en esa posición. Por eso se dice que está en equilibrio. Cada posición, dependiendo de los ángulos, van a ir cambiando los esfuerzos. Entonces van a ser diferentes ecuaciones de equilibrio que yo voy a ir planteando, ¿sí? Finalmente, con FAB voy a obtener cuánto vale la fuerza FAC. Y la fuerza FAC vale 634,47. Fíjense la diferencia, ¿no? Y esto es lógico porque el ángulo que forma la vertical con el cable AC es muy pequeño, ¿sí? Prácticamente está absorbiendo el peso de la caja y un poco más, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Bárbaro. Me contestan Profe, dos, yo. el resto está durmiendo. No se Profe, tiren a dormir, Sí. el apartado que dice FAB igual a FH es de otro punto. Sí. No, es parte del primer punto. Si ustedes miran si ustedes miran, a ver, el apunte, ¿qué dice ahí? Es parte del punto A y el punto B. La fuerza a ejercer por el hombre, ¿no? ¿Cómo obtengo la fuerza que hace el hombre? Obteniendo los esfuerzos en el cable AB. ¿Sí? Ah, genial, sí, listo. Bien. Bueno, si no hay dudas, pasamos al siguiente punto. Ya hemos encontrado cuánto vale la fuerza en el cable AB y la fuerza en el cable AC. ¿Puede poner un toquecito, profe, de nuevo en la parte donde están los cálculos? ¿Sí? Ah, no está, perdón, no están viendo. Ahí está. Profe, ¿puede volver a explicar por qué hay tanta diferencia entre la fuerza B y la fuerza C? Simplemente porque el hombre ejerce una fuerza muy chiquitita. Fíjate vos que despeja de la vertical 5 grados al cable AC. Muy pequeña, es prácticamente el peso de la caja. ¿Sí? Ah, claro, sí. Si ese ángulo fuera más grande, haría más fuerza, ¿o no? Y claro, exactamente, haría más fuerza. Esas pues son diferentes condiciones. Bueno,
Y la fuerza que hace el hombre obviamente iría creciendo, ¿no? Bueno, vamos al siguiente punto. Ya calculamos FAB, FAC, la fuerza en el hombre, y vamos a conocer cuáles son los esfuerzos en CE y CD, ¿no? ¿Qué harían ustedes acá? Otro diagrama. Un diagrama en C. En C. Ajá, bien. ¿Por qué no podría haber empezado en C? ¿Por qué empecé por A y por qué no podría haber empezado en C? Porque no Porque tiene nos ningún faltarían dato. datos. No iba a Tengo faltar el un dato, dato. punto A tenés el peso. Claro. Porque no iba a tener el dato de la fuerza CA. Ni más ni menos que eso, chicos. Ni más ni menos que eso. ¿Sí? Entonces no empecé por C simplemente, y eso les sirve para uno de los problemas que creo que alguien preguntó, que no recuerdo cuál es, creo que el 18, no, el 16, se aplica un criterio similar a este, ¿no? Fíjense después el problema 16, que alguien preguntó, no sé si fue en este curso. Entonces, ahora sí, con el dato de AC yo puedo ir al punto C. ¿Sí? Entonces voy a realizar un diagrama de cuerpo libre del punto C, y en él voy a colocar mi fuerza ahora dato y las incógnitas FCD y FCE. Como les dije recién, supongo los sentidos. Una pregunta. Si se acuerdan de el planteo de equilibrio en el punto A. FAC, ¿hacia dónde apuntaba? Y el Arriba. sentido opuesto. Hacia arriba a la izquierda. Arriba. Ajá. ¿Y por qué acá apunta hacia abajo entonces? Porque estamos en el Porque otro ahora extremo. claro, es al revés. Ahora es El- la tensión Porque hacia estamos abajo considerando diagrama del otra punto en el posición. punto. ¿Y cómo se explica eso? Lo estamos viendo de arriba ahora. Es relativo Está al viendo punto de desde aplicación. el punto de vista de C. Ajá, desde pero el punto de ¿cómo vista se de Y es una explica? misma cuerda. Puede ser porque en Es el una caso misma del cuerda. punto A la consideramos un equilibrante, mientras que acá es una fuerza aplicada en C, la cual va a estar equilibrada por la fuerza CD y la fuerza CE. Algo parecido. Mire, la explicación es la siguiente. Vamos a poner la pizarra. ¿No? Supongamos que este es el cable AC, ¿sí? Inicialmente, vamos a suponer que este es el punto A, ¿sí? Y este es el punto C. En el punto A, ¿sí? La fuerza era hacia arriba. ¿Me explico? Si bien hacia abajo tironeaba, ¿no? Con una fuerza igual y de sentido contrario, ¿sí? El cable en A estaba reaccionando, ¿no? El cable en A estaba reaccionando con una fuerza hacia arriba, que es lo que hemos encontrado. ¿Me explico? Pero como este cable tiene que estar en equilibrio, si yo con esta fuerza que la puedo llamar menos FAC simplemente para decir que es opuesta a FAC, ¿sí? Estoy tironeando desde el cable. ¿Cómo se va a comportar el cable en C? ¿Para dónde va a reaccionar? Acá ya empezamos a hablar un poco de lo que es reacción, ¿sí? ¿Hacia dónde va a reaccionar?
Hacia abajo. En C hacia En abajo. sentido contrario. Si yo estoy tironeando con esta fuerza. Ah, hacia arriba. Va a reaccionar hacia arriba. El cable va a reaccionar hacia arriba. ¿Sí? Fíjense ustedes, igual que esta fuerza FAC. Bien. Pero como el cable en FAC está tironeando hacia abajo, el cable en C, esto es C y esto es A. ¿Sí? Va a reaccionar con una fuerza hacia arriba y el cable está siendo jalado con una fuerza hacia abajo. ¿Me explico? Sí, profe. Y esto tiene que ver también con el principio de transmisibilidad de las fuerzas. Para que el sistema en equilibrio, ¿no? Para que el sistema esté en equilibrio, ¿sí? Todas las fuerzas se tienen que equilibrar. ¿Bien? Entonces yo jalo hacia abajo en A con una fuerza que va hacia abajo, que la llamo menos FAC. El sistema arriba va a reaccionar con una fuerza igual y de sentido contrario. ¿Sí? Y el cable en C tironea hacia abajo con esta misma fuerza FAC. ¿Sí? De esa forma se puede entender el sentido de la flecha en el punto C. ¿Me explico? ¿Entendió, Sí, chicos? profe. Bien. Volvemos entonces al PowerPoint. Entonces, he colocado mi diagrama de cuerpo en libertad con todas las fuerzas conocidas y ahora las desconocidas. FAC apunta hacia abajo. Voy a encontrar las equilibrantes de FAC. Y para ello voy a volver a realizar de nuevo mi polígono de fuerzas para saber si los sentidos que yo supuse son los correctos. FAC yo sé que apunta hacia abajo. ¿Sí? Vamos a trazar, como hicimos hace un rato, las paralelas a las fuerzas FCE y FCD. Vamos a trazar segmentos por el extremo de FAC y por el origen de FAC. Disculpe, profe, ¿cómo determinamos los ángulos de FCD y FCE? Mira, vos fíjate acá, en el punto C. ¿Sí? En el punto C, si vos trazás la horizontal, vas a ver que, fíjate acá en el grafiquito, en el diagrama de cuerpo en libertad, FCD tiene una posición. El ángulo total barrido, ¿sí? Es de 150 grados. ¿Cómo sé yo? Porque, fíjate vos el triángulo que forman aquí CD y CE, ¿sí? Yo conozco los ángulos que forma CD con la vertical vale 60, ¿sí? Y el ángulo que forma CE con la vertical también vale 60. Si por C trazo una horizontal, por sumatoria de ángulos en triángulos, yo sé que el ángulo que forma CD con la horizontal vale 30. Lo mismo que el ángulo que forma la horizontal con CE también vale 30. ¿Me expliqué? Sí, sí. Entonces, si este ángulo que forma CD con la horizontal vale el 30, ¿sí? El ángulo total barrido es 90 más 60. Entonces es 150 grados. ¿Me expliqué, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Es simplemente de esa forma. Lo mismo hago con FCE. Yo sé que de la horizontal hacia abajo hay 30 grados. Por lo tanto, el ángulo total barrido es 180 más 210. Más 30, 210. Entonces, trazando ahora, como les decía, paralelas a ambas fuerzas, ¿sí? Trazando paralelas por el origen y por el extremo de FAC,
voy a intentar cerrar el polígono. ¿Sí? Fíjense ustedes que si el polígono fuera cerrado, el sistema estaría en equilibrio, ¿no? Y con el sentido que yo le supuse a CE, no me da cerrado, me da abierto. ¿Está bien eso? No. No. No, porque tiene que ser cerrado. Hay algo que no está bien, ¿verdad? Hay algo que no está bien. Si yo realizo el polígono con los sentidos que supuse, me da un polígono abierto, lo cual me dice que una de ellas es la que está mal, ¿sí? Y si yo sigo el sentido que me da FAC, ¿sí? FCD mantiene ese sentido, por lo tanto FCE debería ir hacia arriba para dar un polígono cerrado, lo cual quiere decir que CE está incorrecto el sentido que yo supuse. Entonces el sentido correcto es hacia arriba. ¿Bien? Lo cual quiere decir que... No entendí por qué profe va hacia arriba. Sí. Profe, ¿sería porque la barra CE está trabajando la compresión y la barra DC está trabajando la tracción? Bueno, te adelantaste un poquito, es así. ¿Sí? Para quien preguntó o para el que dijo que no comprendía, bueno, simplemente trazamos paralelas y el polígono tiene que ser cerrado. ¿Sí? Si yo realizo el polígono con el sentido que supuse para CE, fíjate que no me da cerrado, me da abierto. ¿Me explico? Para el que preguntó. ¿Me explico? Sí, se entiende. Entonces, para que eso dé cerrado, FCD está bien el sentido. ¿Por qué? Porque viene manteniendo el sentido que le da FAC. FAC va hacia abajo, obviamente FCD tiene que seguir ese sentido, ¿no? Como vamos a decir, como si estuviera girando hacia la derecha. Por lo tanto, FCE debe cumplir el sentido que le está dando FCD para cerrar con FAC. Por lo tanto, el sentido de FCE está mal, ¿sí? El sentido correcto es ese. Y ahí sí el polígono está cerrado. El sistema está en equilibrio. ¿Bien? Entonces, mi diagrama de cuerpo en libertad va a cambiar un poco, ¿sí? FCE no está en el tercer cuadrante, sino que está en el primer cuadrante. Bien, por lo tanto el ángulo que forma FCE es 30 grados y no 210. Profe, yo no termino de entender, o sea, ¿por qué no está cerrado el polígono? Ahora lo vemos, vamos a poner la pizarrita. Profe, una duda, ¿siempre tiene que estar en equilibrio el sistema? Sí, si no, no voy a encontrar las equilibrantes, no voy a encontrar las fuerzas. Si no está en equilibrio, no encuentro la fuerza que estoy buscando. ¿Me explico? ¿Qué pasa si algo no está en equilibrio? Se desplaza para algún lado. Claro. ¿Qué pasa si ustedes le sacan una pata a la silla en la que están sentados? Se cae. Y está en el suelo. Entonces uno siempre tiene que tratar de equilibrar todo sistema, ¿sí? Todo sistema debe estar equilibrado, y equilibrar significa encontrar las fuerzas necesarias para contrarrestar el peso, la carga que está aplicada. Bien, vamos entonces a lo que quería hacer. El polígono, profe. Sí, y estoy buscando el lapicito. ¿A dónde se me fue el lápiz? No es este. Esta pizarra con el zoom que nos da la facultad me complica un poco. Ahí está. Bueno, vamos de nuevo. ¿Sí? Dijimos que FAC apuntaba hacia abajo, ¿verdad? Esto es FAC. Bien, eso es lo que conocemos. A ver, vamos a hacer memoria un poco, el gráfico es así. ¿Sí? Este es CD y este es CE. Este punto C. ¿Sí? Y esta es la fuerza
conocida FAC. Vamos a trazar paralelas por el extremo y el origen de FAC. Una paralela a cualquiera de ellas. Elegimos por el origen trazar una paralela a CE. Esto es E y esto es D. ¿Sí? Vamos a trazar una paralela entonces por el origen de AC, una paralela a CE. Supongo que esa es la paralela. Bien. Otra paralela por el origen de CD. Una paralela CD por el origen de AC. No, me salió feo. ¿Sería por el extremo en este caso, profe? Claro, por el extremo de... qué fea que me salió. Aguanten un segundo, porque dibujar con el mouse es engorroso. Ahí está. Bien. Paralela a. Esto es paralela a CE. Y esto es paralela a CD. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Ahora, tengo que cerrar el polígono. ¿Qué sentido le doy a las flechas? Para que me dé cerrado. Es decir, el origen de cada vector debe coincidir con el extremo del otro vector. Si FAC apunta hacia abajo, para que esto continúe el sentido que me está asignando FAC, ¿hacia dónde tiene que apuntar CD? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Tiene que seguir así, ¿cierto? Sí. ¿No? Es como que uno le va dando como si fuese un giro, un sentido de giro, vamos a decir, ¿no? Un camino, un circuito, para que se entienda. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Finalmente, CE, ¿qué sentido le voy a dar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Para que sea cerrado, para que el sistema esté Hacia arriba. para que el sistema esté en equilibrio. Recuerden, el sistema está en equilibrio, el polígono de fuerza tiene que ser cerrado. Bien, entonces me dijeron hacia arriba. Fíjense ustedes que sin ver el gráfico anterior, le he dado los sentidos a las fuerzas CD y CE. ¿Queda claro, chicos? Claro, o sea, profe, la diferencia estaría en que, por ejemplo, si C fuera hacia abajo, ahí ya, digamos, no sería cerrado y por eso no estaría en equilibrio. Claro. Exactamente. Eso es para el caso de estar buscando resultante. ¿Sí? Eso es el caso de que yo necesite encontrar una resultante, que es, por ejemplo, lo que hicimos en el ejercicio pasado cuando encontrábamos la fuerza en la polea. ¿Sí? Ustedes tenían una fuerza que iba hacia un lado y la otra fuerza hacia el otro lado. ¿Sí? Si esta tironeaba hacia acá, obviamente el polígono no me puede dar un polígono cerrado porque estoy buscando una resultante. ¿Sí? Entonces, construyendo el polígono, me da que la resultante apunta hacia acá. O lo que es lo mismo, poner esta fuerza acá y el polígono me da abierto. ¿Me explicó? Eso es cuando uno está buscando resultante. Aquí estamos buscando equilibrantes. Profe, y le hago una pregunta con respecto a esto. Vi que en muchos ejercicios daba la magnitud del resultante y el ángulo. ¿Eso es necesario que lo demos siempre o cuando se pide nomás? Si estás calculando la resultante y sí tenés que saber en qué posición está. Sí, es importante conocer la posición de la resultante. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, si se entendió, avanzamos entonces. Volvemos al ejercicio. Entonces, no tengo drama en todas sus consultas. Lo importante es que quede claro. Con eso yo me quedo tranquilo. A ver, hay aquí algunas preguntas.
En el sentido del que el punto original de la fuerza no hace que... Ah, bien. Profe, y a la hora de armar el polígono de fuerza, ¿cómo nos damos cuenta qué fuerza va en el origen? Cualquiera. Yo puedo elegir, podría haber hecho al revés el polígono. En vez de colocar por el origen de FAC a FCE, podía haber colocado a FCD. Y el polígono me va a dar igual de la misma forma. ¿Sí? Es indistinto. Yo puedo elegir el sentido, la posición que yo quiera. Por el origen pueden pasar las dos direcciones, siempre y cuando la otra la coloque en el otro extremo, ¿no? ¿Quedó claro eso? Bien. Bueno, vamos a continuar. Hecho el polígono y ahora sí, conociendo la dirección real, vamos a verificarlo obviamente por la parte analítica, ¿no? Entonces vamos a volver a plantear las ecuaciones de equilibrio estático, sumatoria de proyecciones en el eje horizontal y sumatoria de proyecciones en el eje vertical. ¿Sí? Fíjense cada una con el ángulo total barrido y de esa forma me independizo de los signos planteando todo como una suma. ¿Sí? Revisen los ángulos, chequen, tomamos unos segundos y continuamos. A la primera llamo 6, a la segunda 7, y bueno, esto ya es más pasos matemáticos que otra cosa, ¿no? Despejar de la ecuación 6, ¿sí? Vamos a reemplazar lo que valen los senos, los cosenos de cada ángulo, y llego a una ecuación que está en función de las dos proyecciones que no conozco. Vamos a utilizar la ecuación 7 para tratar de resolver el problema. Y fíjense que de la ecuación número 7 puedo encontrar que FCD me queda en función de FCE. Podría haberlo hecho con la 8 también, no hay problema. Pero bueno, en este caso fui por el camino de la ecuación número 7. A esta ecuación la llamo 9. Reemplazo entonces esta ecuación 9 en la 8 para obtener el valor de la fuerza FCE. ¿Sí? Y fíjense que me dio positiva, ¿no? Me dio positiva. ¿Qué quiere decir esto? Puse bien los sentidos. Que está bien planteado que hicimos. Que el sentido estaba bien. Si yo por alguna razón me olvidé de hacer el polígono, ¿para qué hago el polígono? Para no andar trabajando dos veces, nada más, ¿no? Pero si en algún momento me olvidé de realizar el polígono y trabajaba con el diagrama de cuerpo libre inicial, me hubiese dado acá un signo negativo. Si hubiese trabajado en vez de por el coseno de 30, hubiese puesto el coseno de 210, fíjense que me hubiese dado un signo negativo. FCE me hubiese dado menos 600,02 kilogramos. ¿Y qué quería decir eso? Que el sentido era al revés. ¿Está claro? Si ese sentido era al revés, entonces yo tenía que cambiar acá el signo en la ecuación, en la de proyecciones verticales, ¿no? Para no cometer un error. Entonces, ahora sí, con FCE puedo obtener cuánto vale la fuerza FCD, que es la fuerza en el elemento CD, y vale 663,84. Esos son los dos valores de las fuerzas en los elementos CD y CE. Y como habíamos dicho la clase pasada, ¿sí? Ahí creo que pedía las reacciones. No me acuerdo si pedía eso el problema. Sí, reacciones en D y Sí, les pide. Pedía las reacciones. Y obviamente las reacciones, las reacciones en C, en D y en E no son ni más ni menos que el valor del esfuerzo CD y el valor del esfuerzo CE en el punto E. Son las fuerzas con la que van a reaccionar
los elementos de vínculo, que todavía no vamos a ver, que todavía no hemos visto, que lo vamos a ver cuando veamos reacciones. ¿Por qué? Porque cada elemento, esos elementos que pueden ser barras, ¿no? Que están formando ese triángulo, ¿sí? Esas barras están agarradas, vinculadas de alguna forma a la pared. ¿Qué nos interesa por ahora saber cómo están vinculadas? Simplemente interesa saber que de alguna forma están agarradas a la pared y que esa pared está ejerciendo una fuerza de reacción igual y de sentido contrario a la fuerza aplicada. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Quiere decir que, por ejemplo, a ver, vamos a ir Vamos a hacer de cuenta que justo tenemos ahí nuestro triángulo, ¿no? Y dijimos que FCE apunta en C. FCE tiene este sentido. Y en D, en C, CD tiene este sentido. ¿Sí? ¿Me explico hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Por lo tanto, en E, por una condición de equilibrio, de acuerdo a lo que vimos hace un rato, en E, fíjense que el sentido es así, y en D el sentido es así. Por lo tanto, la reacción en E va a tener este sentido. ¿Sí? Y la reacción en D va a tener este sentido. ¿Sí? Recuerden que esta fuerza es la fuerza que está ejerciendo la barra CD sobre la pared. Y esta fuerza es la que está ejerciendo la pared sobre esa barra CD. Lo mismo, esta fuerza CE es lo que le está haciendo la barra CE a la pared, y esta fuerza es la reacción, lo que ejerce la pared por la acción de la barra CE. ¿Me expliqué? Fue medio trabalengua, pero por eso traté de hacerlo lento. Sí, profe. Bien. Bueno, dudas. ¿Qué más dudas? Profe, Sí. yo este ejercicio lo había hecho y me dio una diferencia de, por ahí en las fuerzas, en las últimas dos que calculamos, de unos 3 kilos, más o menos. Bueno, no es nada. Deben ser los decimales. Claro. Yo era Deben para ser ver los si es que decimales. para las próximas lo hago un poquito más, menos Sí, redondeado. a veces cuando uno está calculando, cuando uno utiliza los valores que nos arrojan los senos, los cosenos, y trabaja con esos números directamente cuando hace las operaciones y te cambia algo. Claro, Pero pero está bueno, bien ese más o menos. 3 kilos no es nada. Listo, 600 a 3 kilos no es nada. Son los errores que uno puede cometer. No tiene que ser demasiado grosero, ¿no? Claro, sí, sí. Menos del 5%, mucho menos del 5%. Bueno, ¿dudas, chicos? ¿Más dudas? ¿Se entendió? De este mismo modo tiene que proceder para los otros casos. Sí, alguien preguntó algo, perdón. Profe, ¿puede volver el PowerPoint? ¿Sí? Diga. ¿Qué duda hay? ¿Pueden ser de otros problemas, profe? ¿Cómo? Pueden ser de otros problemas. En este PowerPoint solamente tengo esta resolución, pero sí, si quieren podemos ver otro. Si ya no hay duda de este, podemos ver otro ejercicio. A ver, Profe, ¿qué ejercicio? yo quería ver la ecuación número 5. El paso anterior, bueno. Yo lo entendí, profe, pero bastantes cálculos, así que después voy a ver qué repasa. Sí. Bueno, ese es lo que tiene esta parte virtual, ¿no? Permite ir un poco más rápido porque está todo en el PowerPoint y simplemente es explicar algo.
Pero bueno, en la modalidad presencial por ahí se pierde más tiempo porque, bueno, uno va desarrollando en pizarrón, va escribiendo y se pierde un poco más de tiempo. Y esto a mí me permite la libertad de poder explicar mucho más. ¿Qué duda hay en la ecuación 5? No, que no la vi copiada. Ah, bien. Pero de todos modos después lo pueden ver en el video y en el PowerPoint, ¿no? Porque yo se los facilito. Profe, ¿a dónde sube los videos? Todos los estoy subiendo a V, al aula virtual de estabilidad de la facultad. En el caso que en algún momento se sature y se llene por capacidad, bueno, ahí lo veré de hacerlo en el Drive de Google. Pero por ahora vamos a mantener el V de la facultad. Bien, chicos, ¿dudas? ¿Otras dudas? Nos quedan 20, 25 minutos todavía. Tengo dudas de otro ejercicio, profe, pero Sí. no sé Bueno. cómo. Vamos a ¿Cómo ver salir el de acá. ejercicio 10? Ahí salimos. Profe, ¿hasta qué ejercicio podemos hacer? Bueno, según hablando con el ingeniero Locasio, pensé que iban a avanzar ya por fuerzas no concurrentes. Así que bueno, vamos a continuar con todo lo que es, vamos a ir un poco más lento. Si bien ya quisiera pasar a otra cosa, pero me pidió que todavía no avance porque iban a ver, creo que ayer vieron recién fuerzas paralelas. Así que la clase... ¿El lunes van a ver? No, el lunes vimos. No, los lunes tenemos una prueba. Ah, ustedes ya vieron el lunes. Bueno, me pidió que vaya un poco más despacio. Entonces, bueno, por eso fuerza paralela todavía no la vamos a ver. Así que, lo cual nos da un poco más de tiempo. El ejercicio 10. El carro, dice, suponiendo frenado el carro de la figura, está quieto, ¿no? Determine las reacciones que se producen en A y B, analítica y gráficamente. Bueno, esto es algo parecido. Parecido a lo que acabamos de hacer. ¿Qué tendrían que hacer ustedes ahí? A ver, déjenme que busque mi machete. ¿A dónde está? Sacar los ángulos. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Primero sacar los ángulos y después... Claro, primero bueno, primero yo tengo el dato de la fuerza, ¿no? Una vez que frené ese carro, me dice que para la posición indicada, ¿no? Tengo las cotas que forman los cables en A, bueno, ahí faltó un punto, debe ser un punto C, vamos a poner el punto C. En el punto de concurrencia de la fuerza con los dos cables, ¿sí? Conozco la fuerza con la que estoy tironeando de 30 kilos, ¿sí? Tengo las cotas que forman los cables, puedo determinar los ángulos que me van a hacer falta. Bien. Finalmente, ¿qué harían? Una vez que conozco los ángulos, calculo los ángulos que forma CB con la horizontal y AC con la horizontal. ¿Qué harían? Diagrama de cuerpo libre. ¿De qué? ¿De dónde? Del punto C. Diagrama de cuerpo en libertad del punto C. ¿Bien? ¿Con eso qué determinarían? Las fuerzas CB y CA. Y ya tenemos una fuerza F, que es dato. Con la fuerza F, que es dato, puedo encontrar la fuerza en los cables AB y en los cables AC y en el cable BC. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? ¿Cómo calcularían eso? Condición de equilibrio. Aplicando una ecuación de equilibrio estático. Sí, señor. ¿Sí? Aplicando una sumatoria de fuerzas de proyecciones en X y en Y, voy a obtener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Con el dato de F, con el dato de los ángulos, puedo encontrar cuánto vale entonces la fuerza en el cable AC y en el cable BC. Y finalmente, ¿qué se hace? Porque ahí me está pidiendo las reacciones. Y las reacciones son lo mismo. van a ser iguales, pero dirección opuesta. Claro, sí, señor. ¿No? Es así. Por ejemplo, a ver, vamos a traer la pizarra de nuevo, porque no quede en el aire lo que estamos diciendo. ¿No?
Vamos a borrar acá. Entonces tengo el carrito. Bueno, ustedes supongan que es recto. La fuerza F. Este dijimos que es el punto C, B y A. ¿Sí? Entonces alguien dijo por ahí, primero determinamos los ángulos. Qué incómodo que es de escribir esto. ¿Qué viene para escribir? Hay algunos pads o algo así para escribir, ¿no? Con lapiceras digitales, ¿no? Y unas tabletas Una gráficas. tablet también, profe. Con la La tablet. profe Análisis tiene una. Sí, la profe Análisis tiene una, por ejemplo. ¿Pero es una tablet o la vincula a la computadora? Porque yo utilizo mi PC de escritorio. La vincula a Sí, la es una tableta que le conectas a la compu y puedes usar una lapicera para escribir. ¿Una tablet común y silvestre? No lo hice nunca. Bueno, ya vamos a usar. Yo tengo tablet. Son como lo que se usan en los documentos para la firma. Claro, para firmar el DNI. Bien. Bueno, voy a tener que invertir en eso. Y si no, bueno, para lo próximo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Determinamos el ángulo, ¿sí? Determinamos el ángulo. Luego dijimos, planteamos un diagrama de cuerpo en libertad. Diagrama de cuerpo en libertad de C. Planteamos equilibrio. Equilibrio en C. Antes, si quieren, podemos hacer el polígono. ¿Les parece? Para que quede afianzado esto. Vamos a hacer el polígono. A ver, lo vamos a hacer acá. Aquí abajo. ¿Sí? Esto es F. Bien, alguien preguntó por ahí el orden. Es indistinto. Vamos a tirar por el extremo de F, una paralela ABC. Vamos a suponer que esa es paralela a ABC. Y por el origen de F vamos a tirar una paralela a AC. Fíjense que tiene que cerrar. Ustedes siempre que hagan el primer segmento, háganlo que sobrepase los dos lados de la fuerza, de modo que después puedan unir con el siguiente segmento. ¿Me explico? Por el origen de F trazo una paralela a AC. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué sigue? Direccionar. Las direcciones. ¿Qué dirección le doy a AC? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, porque el polígono tiene que ser cerrado, ¿no? Si eso está en equilibrio, estoy buscando los esfuerzos que se ejercen en ambos cables. Y a BC, ¿qué sentido le doy? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Ahí tengo mi sistema en equilibrio. Quiere decir que BC va hacia arriba y AC va hacia abajo. Y es lógico, porque una tironea hacia la derecha y las otras dos van a tironear hacia la izquierda, hacia arriba y hacia la derecha, hacia la izquierda. El sistema está en equilibrio. Bien. Planteamos equilibrio, sumatoria de fuerzas. Se me fue la mano. En X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. De acá puedo obtener, entonces,
F AC y F BC. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Bueno, ya tengo los valores de FAC y FBC. Finalmente, si quiero obtener cuánto valen las reacciones en B y RA, con R simbolizo las reacciones en A y en B, ¿no? RB va a ser igual a FBC. Y RA va a ser igual a la fuerza FAC. ¿Sí? Entonces, yo sé que en B el cable tironea hacia abajo, ¿sí? Y en A tironea en este sentido. Por lo tanto, la reacción, ¿con qué reacción va a reaccionar el carro en A? Con una fuerza en este sentido, y en B va a reaccionar con una fuerza en ese sentido. Igual y de sentido contrario a FAC y FBC. ¿Me expliqué, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, eso es más o menos el planteo que ustedes tendrían que hacer en este ejercicio 10. ¿Dudas? ¿Otras? Profe, yo tengo dudas con el ejercicio 7. A ver qué dice el 7. Vamos al apunte. Ajá. El ejercicio 7 dice determinar la fuerza P para que la resultante entre la misma y la fuerza F sea de compresión en el poste y de una intensidad de 150 kilos. Resolver analítica y gráficamente. Bueno, en este caso, aquí me está pidiendo el valor de la resultante, ¿no? No conozco ni P, no conozco tampoco la resultante. A ver, no sé si está faltando una cota ahí, déjenme ver una cosa. Yo lo puedo hacer con esos datos, profe. Sí, sí. F. Sí, se puede hacer. Sí, no hace falta la cota horizontal. Pensé que hacía falta la cota horizontal, pero no hace falta. Bueno, ¿cómo se plantea ese ejercicio? Me pide encontrar P. No conozco P, tampoco su dirección. Pero sí, el problema me está imponiendo que sobre el poste, por la acción de P y por la acción de la fuerza F, que sí conozco, y también conozco su dirección, debe ejercer una fuerza de compresión sobre el poste. Ya me está imponiendo que la resultante sea vertical, por lo tanto, puedo conocer su dirección y también su intensidad, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué dicen ustedes? Se podría plantear una ecuación de equilibrio sobre el eje X, porque el poste no se Y sobre el debe eje Y. mover. Siempre plantear dos ecuaciones. Pero sobre el eje Y, teniendo en cuenta que existe una resultante que es 150. Claro. Bueno, ¿y de ahí qué puedo hacer? Tienen que buscar los ángulos. Claro. De una de ellas voy a encontrar el ángulo que forma P, porque no lo conozco, ¿sí? Y la otra, y después reemplazar en la otra. Siempre fíjense ustedes que no me salgo de mis ecuaciones de
de proyecciones. En este caso admite resultante, ¿no? A ver, si quiere ver cuánto falta, faltan 10 minutos. Podemos hacer el planteo aunque sea. Vamos a la pizarrita. Entonces, a ver si me acuerdo cómo era el problema. Tenemos el poste. Tenemos la fuerza. P desconocida. ¿Sí? Tenemos la fuerza F. Que esa sí conozco, que vale, ¿cuántos grados dijimos? 20. 20 grados, pensé que era 30. Bueno. Grados y creo que F vale 120, ¿no? Bueno, ya sé que mi resultante actúa hacia abajo, ¿sí? Entonces yo puedo plantear... ¿Cómo? No entendí. Creo La que sumatoria de fuerza... abierto el micrófono, no, por favor, mi compañero. Ah, bien. En este caso, cuando yo planteé mi sistema de ecuaciones, ¿cómo es? ¿Es igual a 0 o no? En X sí y en Y igual a menos 150. A ver, pregunto de nuevo. Siempre igual a Si 0. yo planteo mi sistema de ecuaciones, mi sistema de ecuaciones de proyecciones, ¿los igualo a 0 o no? Sí, ¿Por qué? porque en X vas a igualar P por el respectivo coseno de ese ángulo, que no lo sabemos, igual a la F por el ángulo que si lo sacamos. Ahí despeja uno de los dos y lo usás en Y, que va a tener el ¿Pero ángulo qué y estoy la fuerza del haciendo? poste. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Estoy equilibrando? Equilibrando. En este caso está equilibrado. No, porque no está igual a 0. Están los resultados. En este caso no estoy equilibrando. La sumatoria de fuerza en X sí la igual a 0. La En sumatoria de este fuerza caso en Y, me va a dar igual a 0, pero no quiere decir que esté equilibrando. ¿Está bien? Simplemente porque la resultante por el ángulo me va a dar 0, pero no quiere decir que estoy equilibrando. ¿Está bien? Porque en este caso estoy diciendo que estoy admitiendo una resultante. Es decir, si yo realizo el diagrama del cuerpo en libertad, el polígono de fuerzas, fíjense, y compongo, ¿no? Más adelante voy a ver que esto admite resultante. ¿Sí? Si esa fuerza P tira hacia abajo y la fuerza F tira hacia abajo, hay una resultante. Si no estoy equilibrando. ¿Bien? Entonces, quiere decir que la sumatoria de fuerzas, ¿sí?, en X es igual a la resultante, y esto es igual a ¿qué? A F por el ángulo, ¿no? Coseno de, vamos a borrar acá, F por coseno de 180 de 200 grados, ¿sí?, más P coseno de alfa, que no lo sé, ¿sí? Este ángulo alfa, alfa P, no lo conozco, lo tendré que determinar. ¿Me explico? Acá tengo mi ecuación 1. Vamos a plantear la ecuación de proyecciones verticales. ¿Qué tengo? Cántenme ustedes la ecuación.
120 por el seno de 200. O sea, la fuerza Sí. por el seno de 200. Y Sí, después P por el coseno de tita P. Por el exacto. seno no sería. Seno de 200 más P seno de Y en alfa. este caso, ¿contaría o no contaría la resultante? Sí, ¿por qué no va a contar si la tengo de dato? Profe, En este caso sí, porque profe, está en RGI. En el otro no. Acá R es dato, entra en el cálculo. Fíjense, tengo dos ecuaciones con una sola incógnita. O en este caso tengo de incógnita el ángulo y la fuerza. ¿Puedo resolverlo? Sí. Sí. Ahí tengo mi Profe, sistema. la resultante, que sería R, vale 150. Sí, si eso dice el enunciado o no. A ver. Sí, profe. El enunciado me dice que determinar el valor de la fuerza P para que la resultante entre la misma, ¿sí? Para que la resultante entre la misma, o sea, entre P y la fuerza F, sea de compresión en el poste y tenga una intensidad de 150. Me da el valor de la resultante, la fuerza de compresión en el poste. Es dato. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo. ¿Bien, chicos? profe, Sí. Consulta con respecto al ángulo ahí de alfa P. Sí. ¿No tendría que ser menos P seno de alfa P o directamente P más, P por el seno de 360 menos alfa? Para que Yo me en dé el este caso, signo. bueno, ahí en este caso supuse ese ángulo, ¿no? Lo consideré como una suma, tal vez podría haber puesto este ángulo. Claro, ¿Sí? para Ya que lo ya voy a directamente determinar. me dé el signo. Claro. Si no me tengo que acordar que es negativo. Claro, o bien, está bien. Si usamos este ángulo que está acá, sí, puedo poner así. Bueno, en este caso el coseno de ese ángulo va a ser positivo, ¿sí? Sí. Pero el seno de ese ángulo me va a dar negativo. Es lo mismo. ¿Sí? De una de ellas puedo despejar P o coseno de alfa, o seno de alfa, y reemplazar en la otra. ¿Me expliqué, chicos? Sí, profe. Sí, profe, de 10. Sí, profe. Bueno. Ya se acaba el tiempo y a mí ya me arde la garganta. Bueno, espero que se haya entendido, chicos. La grabación se la subo ni bien termine con el otro curso, así que denme unas 2 horas más y le cargo el PowerPoint y la grabación. ¿tá? Y la clase que viene, bueno, ya continuamos con fuerzas paralelas y seguro que también vamos a arrancar con sistema de fuerzas no concurrentes. ¿sí? Lean un poco el teórico de fuerzas paralelas, fue el sistema de fuerzas no concurrentes, porque hay algunas diferencias, ¿no? Sobre todo en los criterios para definir cuándo un sistema se encuentra en equilibrio o cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que el sistema esté en equilibrio. Que cambia un poquito, tiene un agregado extra respecto del sistema de fuerzas no concurrentes. Bien, chicos. Hasta aquí. Profe. Nos vemos la próxima. Adiós. Que anden muy Nos bien. vemos la próxima, profe. Muchas Igualmente. gracias. Fin de profe. Fin de- Chao, gracias igualmente. Chao, profe. Chau, profe.